14 y 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. O sea, crean el Evangelio. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Como lo veíamos en la enseñanza anterior, muchas personas, aún muchos cristianos, o dijéramos la gran mayoría de cristianos, piensan en el Evangelio como las buenas noticias. Pero preguntamos, ¿buenas noticias acerca de qué? No, buenas noticias de que si estamos enfermos somos sanos, de que Cristo vino a sanarme, a prosperarme, a bendecirme, ¿no? A llevarme en victoria. Y otros un poquito más avanzados llegan a decir, bueno, ¿qué es el Evangelio? Le preguntamos. No, el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Cristo vino a salvarnos. Bueno, ¿y de qué vino a salvarnos? Algunos dirán del pecado, otros dirán de la muerte, otros quizás más avanzados llegaríamos a decir, nos vino a salvar de la ira de Dios. Todo esto es correcto, no es incorrecto, pero no es el fin último. Es solamente parte del proceso de Dios en nuestra salvación, en las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? Cuando nosotros meditamos en este texto, dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. En otras palabras, ha llegado el tiempo en que el reino de Dios se les ha acercado. Crean al Evangelio y entonces podrán arrepentirse. El Evangelio es la buena noticia del cumplimiento del tiempo de Dios. Ha llegado el tiempo de Dios. Es la buena noticia del restablecimiento del reino de Dios en la tierra y en toda la humanidad. Y como lo veíamos la semana pasada, todo lo que vivió el hombre, cómo se salió del reino y Dios restaurando. Y vimos que por todo el camino de Israel en el Antiguo Testamento, Dios le había dado esperanza, y no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Vemos cómo Dios le da esperanza a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero luego cuando el Señor llama y como reúne a Israel como su pueblo, lo reúne, como lo dice Éxodo capítulo 19, Israel es para que sea luz a las naciones. Pero el plan de Dios no está con Israel solamente como nación. El plan de Dios está en que todos los hombres de toda la raza humana sean Israel, sean el pueblo que adora a Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios le da esperanza no solamente a la nación de Israel, sino a toda la humanidad. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la restauración del reino de Dios en la tierra. La esperanza no es simplemente que seamos salvados del pecado, del infortunio, de la tristeza, del dolor. No, la esperanza es el establecimiento de Dios en la tierra. ¿Y nosotros somos hechos de qué? ¿Cuál es el elemento que Dios usó para hacernos a nosotros? Esta carne está formada ¿de qué? De tierra. Entonces el establecimiento del reino de Dios en mi vida, en mí. Adán, como cabeza federal de la humanidad, lo vimos la vez pasada, y llamado a establecer el reinado justo de Dios en la tierra, falló. Por ello, él fue echado al exilio. Luego Dios comenzó de nuevo con Israel, y llamó a Israel para que fuera su nación escogida, para que fuese luz a las naciones, para que fuese una nación santa. Cuidado con esto, hermanos. Ojo a esto. ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? Hacer de Israel una nación que fuera santa, o sea, que reflejara el carácter de Dios sobre la tierra, un carácter de santidad, de justicia, de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Y para ello Dios le dio leyes, estatutos. ¿Para qué? Para que se estableciera un reinado justo, como es el reino de Dios. Por eso
eso dice, como lo vamos a ver en el sermón, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió con Israel? Israel falló y fue enviado al exilio. Pero ahora ha llegado el tiempo. Este es el Evangelio. Ha llegado el tiempo, el cumplimiento de las promesas de Dios de establecer su reino en la tierra. Ha llegado. Este es el tiempo. Desde hace 2000 años, Dios el Señor está cumpliendo su promesa de establecer su reino en la tierra. ¿A través de quién? A través de Cristo, quien es la cabeza y a quien usa a su iglesia. Jesús el Señor anunciaba el evangelio del reino de Dios, no simplemente el evangelio de la salvación, y mucho menos el evangelio de la sanidad y de la prosperidad. Porque sí, el Señor Jesús sanó a muchos, pero la pregunta es, ¿y muchos de los que Él sanó, muchos de los que Él libertó, muchos de los que Él limpió de lepra, fueron redimidos? ¿Sobre ellos se estableció el reino de Dios? El ejemplo es claro. Él fue y limpió a 10 leprosos. Y les dijo, vayan y se presentan ante el sacerdote. ¿Y cuántos de los leprosos volvieron a someterse al reino de Dios en Cristo Jesús? Uno solo. Entonces vemos que el evangelio no es simplemente sanidad o prosperidad. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? Se ha cumplido el tiempo, dijo el Señor. El reino de Dios está cerca. El tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo profetizado en el Antiguo Testamento, el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, el tiempo de la restauración del reino de Dios en la tierra, no solo a los judíos, sino ahora a todos los pueblos de la tierra. Como lo vemos en Génesis 3:15, se cumple el tiempo del protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te pasará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto lo vimos hace 8 días. Génesis capítulo 12, versículo 12:3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿todas las familias de la tierra han sido salvas? No. ¿Será que entonces todas las familias de la tierra han sido bendecidas? No. Sí. Todas las familias de la tierra fueron bendecidas. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham vino Cristo, el que bendice a las naciones y a las familias de la tierra. Pero el hombre rechaza la bendición de Dios. Dios sí bendice. Y Él cumplió su promesa. Es el hombre el que no se acoge a la bendición. Él prefiere la maldición de este mundo. Génesis capítulo 17, versículos 4 al 9 dice, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a toda tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Amén. Hasta ahí llegamos hace 8 días meditando en que en esta promesa está el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. O sea, están los elementos del pacto de Dios. Formar un pueblo, ¿cierto? Formar un pueblo que esté bajo su gobierno, bajo su reino, en el cual Él sea el rey. En el cual Él sea el rey.
Formar un pueblo para su reino, para su gloria. Un pueblo que esté en el lugar de Él. ¿Cuál es el lugar de Él? La presencia suya. Así estemos debajo del puente de San Juan, pero si su presencia está ahí, ese es el lugar de Dios. ¿Cierto? Ahora vamos a ver otras promesas que el Señor hizo a Israel desde tiempo antiguo. Isaías 61 al 3. Isaías 61 al 3. Mira esta promesa. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Isaías 61 al 3. ¿Qué está sucediendo? Esto es la segunda parte. Isaías tiene dos partes. La obra de Isaías tiene dos partes. La primera parte va de los capítulos 1 al 39 y se dice que es el ministerio anterior de Isaías, cuando él estaba joven. Pero de pronto viene un tiempo en que Isaías calla, o Dios calla, Isaías no dice nada, y luego viene un tiempo del ministerio posterior, de los capítulos 40 al 66. Entonces, este ministerio, esta parte del ministerio está en el ministerio posterior. En la primera parte del ministerio, Isaías anuncia lo que va a venir, y es que Israel va a ser llevado cautivo. Pero ahora, en esta segunda parte es cuando ya el asunto está grave. Es la parte posterior. Entonces dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una oscuridad se cierne sobre los pueblos. Terrible está el asunto para Israel. Están siendo llevados al exilio. Ya no están en el lugar de Dios. Están en el exilio. Están fuera de la bendición de Dios por causa de sus pecados. Pero, pueblo, tienes una esperanza. La aurora del Señor brillará sobre ti, y sobre ti se manifestará su gloria. Y las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Wow. Aquí está anunciando a Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y Él guía a las naciones, y Él guía a las familias. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido de Dios, herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad de todos nosotros. Aquí el profeta Isaías está hablando de Cristo y de su obra redentiva. Y está hablando de reunir a su pueblo como una manada, como un rebaño de ovejas. Pero para poder reunir a su pueblo, el Señor Jesucristo tiene que pagar el precio en la cruz del Calvario. Entonces el Evangelio consiste en que Dios cumple su promesa de reunir a su pueblo. ¿Pero a qué precio? Al precio de la cruz de Cristo, al precio del dolor de Cristo, al precio del castigo de Cristo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio como el establecimiento del reino de Dios, ¿cierto? O sea que Dios está reuniendo a su pueblo para vivir bajo su reino, bajo su gobierno, para tener su bendición, para estar en su lugar. Estamos hablando de un establecimiento total del reino. Y esto es algo que la iglesia de nuestros tiempos ha olvidado. Y yo tengo que decir, nosotros mismos como bautistas, nosotros mismos como reformados, hemos olvidado el establecimiento del reino en el aspecto físico, en el aspecto material, y lo miramos solamente desde el aspecto espiritual. Pero venía hablando con doña Cruz en el viaje aquí llegando, que a veces pensamos en la redención como algo espiritual, que en el cielo a lo mejor nosotros vamos a ser como angelitos, seres incorpóreos, lucecitas que están por ahí. No. La Biblia dice que nuestro cuerpo, este cuerpo que hoy en día tenemos, va a ser sembrado.
lo que los impíos no. El cuerpo de los creyentes va a ser sembrado como una semilla, y cuando Cristo venga, ese cuerpo ahora tendrá una nueva naturaleza, una naturaleza gloriosa. En el cielo, en la vida eterna, en el cielo con la tierra juntos, tendremos un cuerpo de carne, y Dios obra sobre todo nuestro cuerpo. La redención viene sobre todo, sobre ti, sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu sociedad. Y de eso se trata el avance del reino. Ese es el evangelio. Porque dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Y cuáles son nuestras enfermedades? ¿Cómo? Nuestras enfermedades son los pecados. Listo. Aquí nadie ha sufrido de gripa. Aquí nadie ha tenido problemas renales, infecciones. ¿Y eso cómo se llama? Bendición, ¿cierto? Enfermedad. Aquí, ¿qué dice? Él cargó con nuestras enfermedades. Claro, tenemos la enfermedad primordial, que es el pecado. Y de esa enfermedad primordial se desprende el estar muriendo cada día. Cuando nosotros nacemos, como que en realidad no vivimos, sino que empezamos a morir. Nuestro cuerpo se va deteriorando, dice la Biblia. Pero Él cargó con nuestras enfermedades. O sea que Dios, a través del evangelio, ha hecho una obra completa, no mediocre. Y nosotros debemos tener en cuenta quién cargó con mi enfermedad, a quién debo acudir para que cargue con mi enfermedad. Ahora, Él sabrá cómo va a cargar con mi enfermedad. Pueda que mi dolor siga, pueda que el diagnóstico siga, pero Él me está soportando. Amén. Porque Él dice que Él cargó con nuestras enfermedades. Dice que Él soportó nuestros dolores. ¿Qué dolores soportó? De la muerte. El rigor de la muerte, el rigor del castigo de Dios, se lo soportó. Pero no solamente ese, Él también soportó los dolores, la tristeza de ver morir a su amigo Lázaro. Y Él lloró. Él soportó el dolor del hambre, Él soportó el dolor de la humanidad, del cuerpo de carne sufriente. Él soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado de Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿De qué nos habla aquí? Cuando el hombre cayó en pecado y fue expulsado del Edén, vinieron maldiciones, y el hombre entró en primer lugar en contienda con Dios, en enemistad, en guerra. ¿Por qué el hombre pelea continuamente con los otros hombres? Porque está en guerra con Dios, y los otros hombres llevan la imagen de Dios. Entonces hay una pelea completa y constante del hombre matándose a sí mismo. ¿Pero qué más lleva? La enfermedad. ¿Qué otra maldición vino? La enfermedad. Vino la guerra contra Dios, vino la enfermedad, el deterioro de este cuerpo de muerte, un deterioro constante. ¿Y qué más vino? Vino la ruina, la pobreza. En el Edén, Adán y Eva lo tenían todo porque estaban en la presencia de Dios. Cuando salen del Edén, no tienen nada porque no están en la presencia de Dios. Lo único que les queda son los vestidos que les hizo Dios. ¿Y qué anunciaban esos vestidos? El evangelio. De la simiente de la mujer vendrá uno que lo librará de la ruina, que lo librará de la enfermedad y que lo librará de la guerra contra Dios. Y habla de Cristo. Y esto es lo que nos recuerda el profeta Isaías. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el restablecimiento del reino de Dios en Cristo Jesús. Aquel reino que fue perdido cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Jeremías 31, hermanos. Podríamos estar días completos ahí en Isaías. Es un libro, es un texto bastante amplio. Isaías 52, al final hasta el 53.
Jeremías 31, 31 al 34. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el pueblo. ¿Con cuál pueblo? Con mi pueblo. Con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era, ¿qué? Un marido para ellos. La versión internacional dice: su esposo, afirma el Señor. ¡Wow! El pueblo de Dios que vivía bajo el pacto ahora recibe la promesa de un nuevo pacto. Va a venir un día en que el Señor va a hacer un nuevo pacto. ¿Cuándo será ese día? Bueno, la historia bíblica nos lo relata. Ha llegado el día, el tiempo de Dios se ha cumplido. El Cristo ha venido. ¿A qué ha venido? A establecer su reino en la tierra. Y dice: y este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Les daré casas, carros, riquezas. Serán un pueblo que gobierna la tierra. Será un pueblo muy feliz. No. Dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar en nosotros, arraigada en nosotros. Va a ser nuestro pensamiento, nuestro anhelo, nuestro deseo ferviente, estar bajo el gobierno de Dios. Pueblo de Dios, haré un pacto. Estarás bajo mi gobierno. Y no va a ser difícil estar bajo mi gobierno. Para Israel fue difícil estar bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita en la fría roca. Porque la ley era difícil de cumplir. ¿Cuál es el nuevo pacto con el pueblo de Dios? Que va a escribir sus leyes ¿en dónde? En nuestra mente, para que la comprendamos. ¿Y en dónde más? ¿Para qué? Para que la amemos. Para que la amemos. Ya no está en la fría piedra, ahora está en un corazón de carne, en un corazón caliente, cálido, por donde circula la sangre de la vida. Entonces dice el Señor que Él hará su pacto poniendo su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Su gobierno. Su gobierno. Y dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ¿en dónde vamos a estar? ¿Cuál es el lugar de Dios? Su presencia. O sea, Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Un pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Y luego dice: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirmó el Señor. Y luego viene la bendición de Dios: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuál es la bendición de Dios? Aquella que nos dice Efesios. La bendición de Dios es ese perdón de nuestros pecados. Amén. Es Cristo Jesús. La gran mayoría de gente tiene el concepto de que la profecía es un anuncio de cosas por venir. Y entonces miramos a ver si la serpiente y el dragón, la serpiente antigua, el dragón, o aquella mujer que se sienta sobre las 7 colinas, o los 1000 años, si son literales o no son literales, que cómo va a ser, que las torres gemelas, que el Estado de Israel, que los árabes, que esto, que lo otro, siempre hablando de la premonición, ¿no? Y siempre resulta gente que dice la fecha, va a ser en febrero 30 de 2016. Ese día se va a acabar el mundo. Oh, están dando la fecha ya. ¿Cuántas veces han dado la fecha? Cantidades de veces. ¿Quién da las fechas? Todo el que hasta hace poco un buen hombre, un buen teólogo, bueno, aceptado,
no recuerdo ahora cómo se llama, hace como 4 o 5 años me resultó dando la fecha. Nadie se imaginaba. Hay hermanos que dicen, mire, el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor sí nos revela el mes y el año para excusar sus locuras. Mucha gente piensa que la profecía es un aviso de esas cosas que van a pasar. Algo así como una adivinación de lo que va a suceder en el futuro. Pero la profecía bíblica no tiene que ver con esto. La profecía bíblica tiene que ver con la revelación de Dios. Cuando nosotros venimos a estas profecías, esta profecía está dada para que conozcamos personalmente al Señor. Dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. ¿Cuál es la profecía allí? Que el Señor se va a revelar, se va a dar a conocer, que nosotros lo conozcamos. Y ese conocimiento no se trata simplemente de saber que Él existe, porque hoy le preguntamos a cualquiera, al guerrillero, a la prostituta, al ladrón, al banquero, al político, ¿y usted conoce a Cristo? Claro, mire, yo lo llevo aquí en el detente, yo lo llevo aquí en el crucifijo. Yo lo conozco. No se trata de ese conocimiento meramente intelectual, de que Cristo vivió hace 2000 años en la región de Galilea. No. Se trata de un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo, un conocimiento salvífico. Pero también ese conocimiento, esa profecía nos lleva a un conocimiento de el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Y también su carácter, cómo es Dios, cómo obra Dios, y también su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál podríamos decir a través de todo este estudio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Decimos queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, hermanos, estamos centrados en nosotros mismos. La voluntad de Dios es el establecimiento de su reino eternal en la persona del Señor Jesucristo. Que Él sea el Rey eterno de un pueblo que vive bajo su gobierno, porque ahora tiene las leyes en su mente y en su corazón. O sea, que sabe, conoce cómo hacerlas, cómo cumplirlas y ama el cumplirlas. Un pueblo que está bajo el gobierno de Dios, que está en la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios, o sea, en el lugar de Dios, que recibe toda la bendición de Dios. ¿Y cuál es toda la bendición de Dios? ¿La comida, la bebida, el vestido? ¿La sanidad? No, su Hijo. La bendición de Dios para nosotros es Cristo en nosotros. Es su Espíritu Santo en nosotros. La profecía bíblica anuncia el establecimiento del reino de Dios. Un pueblo de Dios y para Dios. Un pueblo que sea exclusivo. Hace años prediqué esto y a la gente no le gustó. El pueblo exclusivo. El Dios que hace un pueblo que es exclusivo y es excluyente. ¿Saben que Dios hace un pueblo que es exclusivo y que es excluyente? Un Dios que dice, mi pueblo no se puede juntar con el mundo. Debe ir al mundo, pero no puede hacer lo que el mundo hace. Porque mi pueblo es santo, es exclusivo. La palabra santo significa exclusividad. Un pueblo que obedezca la santa ley de Dios. Eso lo hace exclusivo y eso lo hace excluyente. En el pueblo de Dios no caben los que no cumplen la ley de Dios. Terrible eso. No, hermano, pero es que tú te estás devolviendo a la ley. Estamos en el Evangelio, estamos en la gracia. El Evangelio es precisamente eso. La evidencia del Evangelio es que Cristo me da la autoridad para cumplir y amar, para amar y cumplir la ley. Amén. Los cristianos verdaderos no somos antinomianos. Los cristianos verdaderos amamos la ley de Dios. ¿Y por qué amamos la ley de Dios? ¿Cómo? Porque es su voluntad. Porque es su voluntad. Porque es su carácter. Porque es Dios mismo. Porque es la persona de Cristo mismo. Es su palabra. El verbo encarnado es la ley. Entonces lo amamos. Entonces el verbo encarnado en nosotros
hace amarle a Él. ¿Y quién es el dador de la ley? Cristo. Cristo mismo. Un pueblo que ama y obedece la santa ley de Dios. Un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo. En esto se condensa toda la ley de los profetas. Es un pueblo que ama estar bajo el gobierno de Dios. Cuando nosotros decimos somos cristianos, es porque verdaderamente amamos estar bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. A mí me gusta la forma como Dios gobierna. ¿Y por qué me gusta la forma como Dios gobierna? Porque Dios gobierna con su carácter. Su ley conlleva su carácter, o sea, un carácter de santidad, un carácter de justicia, pero un carácter de amor. Su ley fue dada para protegerme, para guardarme. Su ley fue dada para llevarme como hallo a Cristo. ¿Diremos que la ley es mala? De ninguna manera. La ley es buena y el mandamiento es santo. El pueblo de Dios se evidencia en que ama el gobierno de Dios, ama la ley de Dios y ama el cumplir la ley de Dios. ¿En qué se condensa la ley de Dios? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios está formando un pueblo que viva en su lugar, que ame estar en su presencia. Yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Un pueblo que disfrute de la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Ser libre del pecado y ser libre de la muerte. Un pueblo que glorifica a Dios, que le adora en espíritu y en verdad. ¿Y cómo le adora? Exaltándole a través de sus alabanzas, de su adoración en Cristo Jesús, pero también que se deleita en sus mandamientos. Amados hermanos, donde Adán falló y donde Israel falló, Cristo venció. El cumplimiento de todas las promesas veterotestamentarias es Cristo. Jesús es lo que el pueblo de Dios debió haber sido. Jesús es el verdadero Adán y el verdadero Israel. Jesús es el pueblo de Dios, porque Él dice que su iglesia es su cuerpo, de quien Él es la cabeza, que es la iglesia del pueblo de Dios. Romanos capítulo 5 versículos 11 y 12. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién? Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero continúa en los versículos 15 al 19. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Un solo pecado es suficiente para mandarnos al infierno, para destituirnos de la gloria de Dios. Pero un solo hecho redentivo es suficiente para justificar toda la multitud de todos los pecados de todos los hombres. Amén. Amén. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así
Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y primera a los Corintios, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Atravesó los cielos? De los cielos a la tierra, ¿no? Y luego de la tierra a los cielos. Retornando. Ya que aún tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, el reino de los cielos se nos ha acercado. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Cristo? Cristo ha sido la cabeza federal de la humanidad. Pero como no toda la humanidad ama a Cristo y viene a Cristo, sino que aborrece a Cristo, entonces Cristo viene a ser la cabeza federal representante de todos los que Él ha escogido, de todos los que Él ha llamado, de todos los que Él ha justificado, de todos los que Él ha santificado, a los cuales Él glorificará. ¿Amén? ¿Y qué es eso? El pueblo de Dios. Cristo es el pueblo de Dios. Y Él es la cabeza federal de su iglesia. Pero también Cristo es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Jesús es el único hombre que está bajo el gobierno de Dios perfectamente. Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Un cumplimiento que fue perfecto. No le faltó nada. Eso nos muestra que Cristo está bajo el gobierno de Dios. No he venido a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ha enviado. Eso he venido a hacer. No hablo de mi propia cuenta, hablo las palabras que me da mi Padre para ustedes. Él está bajo el completo gobierno. Él, como representante de todo el pueblo, está bajo el gobierno de Dios. ¿Qué debemos mirar en Cristo? Que Él ha cumplido la ley perfectamente y que como consecuencia todo su pueblo irá cumpliendo la santa ley de Dios perfectamente. La ley y el evangelio no están en contra, no son dos secciones de la Biblia, no son dos eras del mundo, no, la una está ligada a la otra. Tiene que ver con el reino de Dios y con el gobierno de Dios. Solo Cristo el Señor nos lleva a dar perfecto cumplimiento a la ley de Dios. Porque lo que nos falta a nosotros, Él lo cumple en nosotros por la fe. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces vemos que Cristo es el pueblo de Dios. Cristo es el hombre que está bajo el gobierno de Dios, el único hombre que está bajo el gobierno de Dios. Tercero, Jesús es el lugar de Dios. Adán y Eva estuvieron en el paraíso y lo más importante del paraíso, ¿qué era? La presencia de Dios. Luego de que el hombre cayó, Dios vino a habitar en Israel. ¿En dónde habitó Dios en Israel? En el desierto, ¿a dónde habitaba? En el tabernáculo. Y luego en el reinado, ¿en dónde habitaba? En el templo, ¿no? En el tabernáculo y en el templo estaba la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Tanto el paraíso como el tabernáculo y como el templo eran solamente sombras de lo que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir?
Cristo, el establecimiento del reino de Dios. Cristo es la verdadera presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Cristo es el lugar de Dios para todo hombre. Juan capítulo 1 versículo 14. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó. Esta palabra habitó en hebreo en la traducción significa tabernaculizó, o sea, fue el tabernáculo, y el verbo se hizo hombre y fue el tabernáculo entre nosotros. O sea, él habitó, está habitando entre nosotros. ¿Y qué ha pasado? Al habitar entre nosotros hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que le corresponde a Dios en la persona del unigénito Hijo del Padre, con la identidad misma del Padre, lleno de gracia y de verdad. La identidad del Hijo es la identidad del Padre. No hay diferencia entre el uno y el otro. Dos personas distintas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero su identidad, su naturaleza es exactamente la misma. Lleno de gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan capítulo 2, 16 al 22. Es el evento en que el Señor Jesús entra al templo y dice: a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿y qué señal pueden mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús les dijo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Me imagino a los burleteros judíos diciendo, ¡guau, guau, guau, guau! Tardaron 46 años en construir este templo. Herodes tardó 46 años y no lo había terminado. Y ahora tú vas a levantarlo en 3 días. No nos vas a decir esto. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, mayor que las piedras y el cemento y la varilla que estaban allí. Es Cristo Jesús, el templo. Amén. El lugar de Dios. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho. ¿Qué había dicho? Resucitaré al 3er día. Destruyan este templo. Claro, lo destruyeron en la cruz. Eso creyó el diablo. Eso creyeron los pecadores que habían destruido a Jesús. Pero Él se levantó glorioso al 3er día. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y sus ruinas todavía están allá. Pero Cristo está victorioso sentado a la diestra del Padre. Y Él es nuestro templo. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él estamos. Amén. Amén. Juan 4, 21 al 26 dice, hablando con la mujer samaritana acerca de la adoración, dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, no en un templo, no en un monte, no en un lugar, sino en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y a quienes lo adoran, y quienes lo adoran deben hacer un espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, sé que viene el Mesías. Solo el Mesías puede cumplir esto. No hay otro al que llaman el Cristo. Y ella le dice, mira, una mujer samaritana, una mujer que no conocía de la ley de los judíos. Pero dice, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Era una mujer de fe, una mujer que había creído las promesas. Entonces Jesús le dice, aleluya. Aleluya, el Evangelio ha venido sobre ti. Lo que tú estás esperando ya tiene cumplimiento. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se os ha acercado.
luego la mujer se arrepintió. El cumplimiento de la palabra, hermanos. La palabra es fiel, la palabra es exacta, hermanos. Entonces vemos a Jesús como el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Vemos a Jesús como el verdadero gobierno de Dios. Vemos a Jesús, como el verdadero gobierno de Dios, el único hombre que es gobernado en perfección por Dios. Vemos a Jesús como el lugar de Dios. Ahora vemos que Jesús es la verdadera bendición de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que le cree. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, ¿qué? La bendición prometida, ¿a quién? A Abraham, llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Quién es la verdadera bendición para el pueblo de Dios? Cristo. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban ¿qué? La herencia, la bendición eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Nuevamente, ¿cuál es la bendición de Dios? Ser librados de nuestros pecados, ser perdonados de nuestros pecados, ser limpiados de nuestras maldades. Ese es el reino de Dios, que Él viene a reinar sobre el pecado, sobre la muerte. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ¿qué? Bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? En las regiones celestiales. ¿Con qué nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual. ¿En quién nos ha bendecido? Cristo. Cristo es la bendición de Dios. Entonces Cristo es el pueblo de Dios. Cristo es el hombre que está perfectamente bajo el gobierno de Dios. Cristo es el lugar de Dios y Cristo es la bendición de Dios. Y solamente Jesús es el único hombre que le da la gloria perfecta a Dios. Amén. Juan 17:1. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál era el propósito de la cruz? ¿Salvar al hombre? No, era glorificar al Padre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y cómo te he glorificado? He llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuál fue la obra que le encomendó el Señor? ¿Cuál fue la obra que le encomendó el Padre al Hijo? Falso. Glorificar al Padre. Falso. Establecer su reino reuniendo todas las cosas en Cristo. Somos antropocéntricos. ¿Cuál fue la obra que le dio el Padre al Hijo? Establecer su reino. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que su Hijo restablece su reino. Y si su Hijo restablece su reino, ¿quién será nombrado como rey? El Hijo. Por eso se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice: ante este Rey toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Dios el Padre no es glorificado si su Hijo no es Rey. Wow, hermanos, seguimos patinando en lo mismo. Llevamos tiempo. La centralidad no es tu salvación. La centralidad de la palabra de Dios, la centralidad de la historia del reino de Dios, no eres tú. No es tu salvación. La centralidad de la palabra de Dios, la centralidad de toda la historia humana, es el restablecimiento del reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Y tú de qué eres? Tierra. Es el restablecimiento del reino de Dios en ti. En mí. Amemos, anhelemos el restablecimiento del reino de Dios. ¿A qué conclusión llegamos? Y les pido 10 minutos más. Quizás un texto. Estaba llegando a conclusiones, pero meditando en Juan 17, porque me fascina ese capítulo. Y aquí está la conclusión clara. Aquí está la conclusión clara. Quizás un texto que nos enseña al Señor Jesús como el reino de Dios que ha venido a nosotros. Como el reino de Dios establecido en la tierra es Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. Vamos para allá.
Juan 17, 20 al 26. Aquí en este texto se compendia el perfecto reino de Dios en la tierra. Padre, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. ¿Esto qué está diciendo? Es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los que hemos creído en el mensaje del Evangelio. ¿Y qué característica tiene el pueblo de Dios? Somos uno. ¿Cierto, hermanos presbiterianos? ¿Y qué decimos de los hermanos pentecostales? ¿Y qué decimos de los hermanos carismáticos? Entramos en diferencias porque no conocemos el reino de Dios. Y les anuncio, nuestro hermano Juan Pablo ha sido delegado con una gran misión, en la cual me comprometo al 100% de ayudarle. Plantar una iglesia presbiteriana en Medellín. Y si alguno de ustedes se quiere ir a ayudarle, tiene todo el permiso, porque no es mi oveja, es oveja del Señor, y el Señor lo guía a usted a acompañarle y ayudarle. No tengo problemas con eso. Porque veo el reino de Dios avanzando. Y gloria a Dios por nuestros hermanos presbiterianos. Y gloria a Dios por nuestros hermanos bautistas. Y gloria a Dios por nuestros hermanos cuadrangulares. Aunque tengan errores, también yo los tengo, hermanos. Pero debemos mirar el reino de Dios y su justicia. Para que todos sean uno. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no seamos presbiterianos y bautistas, sino que seamos ecuménicos. ¡No! El Señor quiere que presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, todos seamos uno. ¿Por qué? Porque a cada iglesia va a añadir cada día los que van siendo salvados en su multiforme gracia. Amén. Entonces aquí está el pueblo de Dios. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Qué es esto? Gobierno de Dios. El pueblo de Dios que está bajo el gobierno de Dios es uno con Dios y es uno en sí mismo. Amén. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Esto qué es? El lugar de Dios. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Esto qué es? La bendición de Dios. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Carro, casa, beca? No, la presencia de Cristo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Qué está hablando aquí? Primero está hablando del gobierno del reino de Dios, del cumplimiento, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero también nos está hablando de la gloria de Dios. Un pueblo que ama a Dios es un pueblo que le da la gloria a Dios. Entonces aquí está el pueblo de Dios, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, y en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Aquí aplicas, ¿cómo debemos aplicar este texto en nuestra vida? Es lo que hoy hemos hablado. En primer lugar, este es un llamado al arrepentimiento para todos aquellos que no han venido a estar bajo el reino de Dios, que han estado bajo su propio reinito, bajo su propio gobierno, que hace cuanto se le da la gana y cree que está haciendo bien, y cree que está haciendo lo que él quiere. No, usted no está haciendo lo que usted quiere. Usted está haciendo lo que su papito el diablo lo hace hacer. ¿Qué es lo que él sabe hacer? ¿Y qué sabe hacer el papito diablo? Pecar. Por eso hoy el Señor te ha mostrado el reino de Dios y te llama: ven, arrepiéntate. El reino de Dios se os ha acercado. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Abandona tu pecado y corre a Cristo, que es el único que te puede dar salvación. Pero no corras a Cristo para
para ser salvo solamente del pecado. Corre a Cristo para que Él establezca su reino en ti, para que vivas bajo su gobierno. Si tú vives bajo su gobierno, estarás en el lugar de Dios, guardado por Dios, bendecido por Dios, y le darás la gloria a Dios. Amén. Pero también este es un llamado a la iglesia. El pueblo de Dios, los que decimos pueblo de Dios. Y os recuerdo, amados hermanos, el reino de Dios ha venido. Si tú eres parte del pueblo de Dios, es porque el Evangelio vino aquí, y el Evangelio es el establecimiento del reino de Dios en tu vida. Simplemente que nosotros lo olvidamos. Simplemente que esto nos enseñe ya en la iglesia. La pregunta es, ¿estás viviendo bajo el gobierno de Dios? Tú dices ser pueblo de Dios, pero vives bajo el reino de Dios. Dios está reinando tu vida. Dios está reinando tu hogar. Está reinando Dios tus finanzas. Está reinando Dios a tus hijos. Está reinando Dios tu negocio. Está reinando Dios tu vecindario. ¿Estás viviendo bajo el reino de Dios? Decimos ser el pueblo de Dios, pero amas y anhelas la presencia de Dios. ¿Quieres estar en la presencia de Dios y sumergirte? Esta semana tuvimos la visita de 2 hermanos en el seminario de arriba en Santa Elena, haciendo nuestros devocionales. Éramos 7 y estaba más feliz. Estaba como un mirlo en un cerezo, y les hacía tinto en la mañana y les llevaba galletas, porque amaba lo que Dios estaba haciendo en medio de nosotros y su presencia en medio de nosotros, y viví tanto amor y tanta misericordia de Dios y su presencia que me deleitaba en Él, y todos nos deleitábamos. Y ayer que se fue Germán Andrés, el pastor Germán Andrés de Riohacha, me dijo: pastor, qué devocionales, la presencia de Dios estaba allí. Y su palabra corrió y fue glorificada. Amén. Amamos su presencia. Amamos estar devotos a Él. Amamos venir a la iglesia porque en su iglesia está la presencia. No importa si es de 8 a 12, o de 9 a 1, o de 6 a 5. Amén. ¿Amas su presencia? Yo meditaba, hermanos, pedimos un local particular. ¿Para qué lo pedimos? ¿Para tener coinonía? No, hermanos, ese local es para la presencia de Dios. Amén. Y si no lo usamos, esta iglesia se va a volver otra vez dominguera. Sea en este local, o sea en un hotel, o sea en otro salón comunal. Pero el local nuevo tiene que ser para la gloria de Dios, para estar en la presencia de Dios, para orar, para consejería, para administración pastoral, para los cultos, para los días completos del Señor, para disfrutar de la presencia de Dios. Amas, anhelas la presencia de Dios. Dices ser pueblo de Dios, pero te gusta la presencia de Dios, te gusta el lugar de Dios, anhelas fervientemente estar en el lugar de Dios. Ayer nos hicimos una resolución con Davidito: mañana, o todos, mañana vamos a salir y estar temprano allí. Gloria a Dios que alcanzamos a llegar, faltan los días. ¿Por qué? Porque amamos, anhelamos la presencia de Dios en este lugar. En medio de su iglesia, Él está aquí. Y su gloria puede ser contemplada, aleluya. No sé si tú no la contemples, pero yo sí. Dice ser pueblo de Dios, pero evidencias su reino viviendo en la bendición de Dios. Hay hermanos que se quejan más que una costalada de pollos. Se queja porque llueve, se queja porque hace sol, se queja porque vino, se queja porque no vino, se queja porque hay, se queja porque no hay. Y andan mal diciendo y no piensan en la bendición de Dios, que es la presencia misma de Cristo. Estás diciendo que eres pueblo de Dios, pero te pregunto, ¿estás dedicando tu vida a glorificar a Dios? Cada paso que das en tu vida es para que Dios sea glorificado. Cada palabra que hablas, Dios puede decir: me glorifico en mi hijo me está glorificando. El Señor dice: el reino de Dios se os ha acercado. ¿Estáis viviendo el reino de Dios? Ahora vamos a ver más sobre el reino de Dios. El Señor dice: el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntate. El arrepentimiento es un cambio en tu forma de pensar y de vivir. El arrepentimiento es evidencia de que el reino de Dios se ha establecido en tu vida. Entonces arrepiéntete.
Pastor, pero ¿por qué cada domingo habla del arrepentimiento? La pregunta es, ¿ya te arrepentiste? Hablaré de arrepentimiento hasta que estés completamente arrepentido, hasta que todos estemos arrepentidos. Y el primero que se tiene que arrepentir soy yo. Pero no de hablar de arrepentimiento. Este es un llamado de Dios para que cambies tu manera de pensar respecto del reino de Dios. Para que quites ese concepto